Palabra de músico. En el derivario. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, está? muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias. Una alegría volver a encontrarnos, poder volver a charlar sobre tus proyectos, sobre tu música, sobre todo. Contanos un poco este nuevo proyecto que estás trabajando hace bastante tiempo, en Viajes, ¿no? ¿Así se dice? Bueno, sería el viaje, en galego sería viaje. Le puse el título en gallego un poco en agradecimiento bueno, las puertas que me brindó Galicia cuando llegué. Entonces, pues decidí ponerle el título en galego. La J en galego es una X, no existe la J. Entonces se llama A Viaje, el viaje, quería decir, desde Argentina hasta Galicia. Es un proyecto nuevo, la salida, pero es un proyecto que vengo trabajando hace 10 años. Son dos discos que en principio van a salir juntos, pero voy a sacar primero el primer disco y después sacar el segundo, un poco también para destacar algunos de esos temas en particular, como este que acabas de poner aquí en Bayo, que creo que merece la pena también tener una difusión así chiquitita, particular. Y es un trabajo que empecé un poco porque cuando me vine a España hace 18 años, me vine con la crisis del 2001-2002, eh, por supuesto con mucha tristeza y con todo lo que implica mudarte de país, dejar tu cultura, tu lugar, tus amigos y empezar todo de cero de nuevo, ¿no? Y un poco estando de este lado del Atlántico me planteaba qué era lo que hacía yo intentando hacer música argentina del otro lado del Atlántico, ¿no? Y bueno, la respuesta fue que quizás yo estaba aquí por algo también, y bueno, así empecé a producir algunos espectáculos de músicos que vinieron. Estuvo León Gieco, hicimos dos conciertos muy lindos, estuvo Raúl Carnota, estoy hablando del año 2005, Raúl Carnota. León Gieco vino en el 2010. Bueno, una serie de artistas, Ángel Irene, María Los Ángeles Ledesma, el dúo Colorado Nuevo, Juan Iñaki, bueno, muchos artistas vinieron, el dúo eh, Quiñones Fernández últimamente, bueno, y también tuve la posibilidad de traer el Festival de Cosquín a Galicia en el año 2010. Cosquín mandó unos artistas, yo sumé a esta lista de artistas a Jaime Torres, que también estuvo en este concierto que hicimos en Galicia. Y bueno, un poco esa es la idea del proyecto Aviaje, ¿no? Contar un poco la ida esta de los inmigrantes a Argentina, de los inmigrantes en este caso gallegos asturianos como mis padres, que sin saberlo también llevaron su cultura hacia el otro lado del Atlántico, y muchas de las cosas que tenemos los hijos de inmigrantes son cosas que vinieron de este lado del Atlántico. Y bueno, esa cultura mixturada, que es un poco lo que soy yo, un poco de la historia de ellos y un poco lo de Argentina, pues puesta de este lado del inicio, digamos, donde salieron ellos, es hacer el camino inverso, ¿no? Y quizás servir de vínculo para que los artistas de un lado se conozcan con los artistas de otro lado, intercambiar, porque también, así como traje artistas argentinos a Galicia, pues en el 2010 volví a Cosquín, y en el 2011 llevé este espectáculo a Viaje, por primera vez lo hice, con Dulce Pontes, que es una gran artista portuguesa, como invitada por Portugal, y, y el dúo Bellón Maceiras, que es un dúo gallego, y yo por Argentina. Hicimos un espectáculo en Cosquín, Argentina, España y Portugal, y bueno, fue un poco la idea, ¿no? También de llevar por primera vez a Dulce a Argentina, que después tuvo la posibilidad también de hacer un concierto, primero en el Teatro Coliseo que hicimos, después de lo de Cosquín, y el último concierto fue en el Centro Cultural Kirchner ya en el 2017. Es un poco eso la idea, encontrar un vínculo, en este caso a través de este proyecto, que me excede a mí también, de que se junten artistas de un lado y otro que no se conocen cantando o cantando las canciones de uno y otro. Eh, por ejemplo, José Sacristán, el actor, recita un poema de Suma Paz que se llama Criollo y que nos define como argentinos. Pues es un actor que en Argentina es como si fuese nuestro, y sin embargo es un actor español. En el disco 2, por ejemplo, está Héctor Alterio. Bueno,
juntar artistas, como es el caso de Aquí en Baixo, con la unión de Juan Carlos Baglietto con Joao Afonso, que es el autor de este tema. Claro, que también un poco la característica que encontramos es que no es sumar artistas, es decir, no tenemos el lado A, el lado A Argentina, el lado B España, ¿no? Hay como una fusión en cada uno de los temas, un trabajo como muy, muy elaborado de esto de que vamos así un poco como tu historia o como la historia de tu familia, que es, bueno, venimos y volvemos, ¿no? En este devenir. Esto ocurre en los temas también, ¿no? Que uno ve que se va y se viene de la América a la Europa y se vuelve, ¿no? En principio, como los dos discos iban a salir juntos, estaba dividido como en tres partes el proyecto, y era una primera parte de música argentina, una segunda parte donde se unían artistas de las dos orillas, artistas y temas de los dos lados, y una tercera parte que ya era más de este lado, con música gallega, pues un poco celta también, que grabé algunos temas más celtas por primera vez. Pero después, al pensar en sacar solo un disco, pues también el proyecto fue evolucionando, y la idea original es como que me pasó un poco por arriba y tomó como vida propia, ¿no? El proyecto, y fue como creciendo, creciendo, hasta el punto de vista que se ha sumado Silvio Rodríguez a este proyecto, el cubano, un poco con la idea de buscar esos países de Latinoamérica donde la inmigración gallega sí fue trascendente, invitar a representantes de esos países. Entonces en este primer disco está Silvio Rodríguez por Cuba, pero también está en el disco 2 Cristina Fernández por Uruguay, del dúo que forman Washington Carrasco y Cristina Washington, Fernández. Lo claro, conocerán por eso. emblemático dúo uruguayo, ¿no? Bueno, pues cantó Cristina Fernández un tema galego que se llama Adiós Ríos y Adiós Fontes, que es como la canción de despedida que tenían los gallegos, donde se despiden de su fuente, de su regato, de su río. Y por el otro lado grabé en este primer disco El árbol que tú olvidaste, que es un tema de Atahualpa Yupanqui, cantado por Suma Paz con Ullía, que es una artista gallega que cuando Suma estuvo en Galicia la conoció. Entonces un poco la canción de despedida de los dos lados, ¿no? Por un lado, El árbol que tú olvidaste, que es nuestra canción un poco de despedida que hizo Atahualpa, y por otro lado, Adiós Ríos, Adiós Fontes, que es la canción de despedida, que es la que genera la morriña en todos los gallegos. Y después hay otros artistas de Brasil, está Renato Braz y Breno Ruiz de Brasil, se va a sumar Cecilia Todd de Venezuela, y así. Un poco, yo te digo, el proyecto evolucionó un poco por sí mismo y creció, un poco que me excede a mí mismo y pasa más allá de lo que puede ser una edición de un disco o que esté yo mismo tocando el piano, ¿no? Es un poco más la idea que el protagonismo, digamos, mío con ese disco, digamos. Uh-huh. Casi un movimiento, podríamos decir, ¿no? Así Ojalá fuese un movimiento. Ojalá, porque la idea es esa, que este proyecto sirva para poder que artistas que yo pienso que cuando vivía en Argentina, salvo que conocía a Madre Deus, no conocía nada de Portugal, por ejemplo, ¿no? Cuando vine acá, pues yo empecé a trabajar en un bar. Mi primer trabajo aquí fue de camarero. Yo soy arquitecto también, vos lo sabés, Luis. Pero bueno, yo tuve que sobrevivir y empecé a trabajar en un bar, y que fue una época bastante dura también. Y uno de esos días atendí a un señor que era portugués, porque aquí en Galicia, bueno, vienen muchos portugueses, y el señor, nunca nadie me había preguntado, ya hacía como 3 meses que estaba en España, nunca me había preguntado a nadie qué era lo que hacía yo en Argentina o sobre mi vida, nada. El señor me preguntó, bueno, yo le dije, pues me dedicaba a la arquitectura y con eso financiaba mi proyecto de música, ¿no? Que era lo que hacía en Argentina. Y el señor me dijo, te voy a regalar un CD cuando termine la comida. Bueno, pues me regaló un CD de Dulce Pontes, yo no la conocía para nada. Al día siguiente, mientras estaba limpiando y ordenando un poco, pues puse pues no tenía para escuchar CD, pues te imaginas cuando CD, va. Cuando uno viene para acá no tenés ni percha ni paraguas, que es una cosa fundamental para Galicia, tener un paraguas. O sea, cosas que vos decís, bueno, nunca le di importancia a tener un paraguas, pues es importante. Y tampoco tenía para escuchar CD, entonces el coche que tenía todavía andaba con cassette, o sea que imagínate,
Estamos hablando hace 18 años atrás. Entonces nada, lo puse en el local y escuché una canción que se llama O Infante, que abre ese disco. Y bueno, la misma sensación que tuve cuando escuché por primera vez a Mercedes Sosa ya por el año 82, 83. Fue la misma sensación de una cosa que era, o sea, que pasaba, ¿no? Lo artístico, digamos, se traspasaba como Mercedes, que ayer justo fue su cumple. Ayer fue su Sí, cumple, sí, sí. así es. Bueno, pues un poco eso. Yo dije, esta chica la tengo que conocer en algún momento de mi vida. Y bueno, pasaron muchos años hasta que yo me pude asentar, pude volver a retomar la música, incluso la arquitectura retomé también aquí en su momento. Y daba la casualidad que Dulce cantaba aquí en un concierto muy cerca de mi casa, unos 30 kilómetros. Fui, había miles de personas, era imposible saludarla ahí, entonces llamé a todos los hoteles que había y bueno, encontré que estaba, me fui, le regalé mi disco Almas en el Viento, que es el disco anterior, y ella me regaló su disco, una cosa que nunca me había pasado, pues sacó un disco, me lo regaló, y después me llamó por teléfono y ahí empezamos una amistad. Primero me invitó a un par de conciertos, después fui de artista invitado a tocar un tema, fui hasta Rumanía para tocar un tema, a Sicilia para tocar un tema, pues sí, unas cosas así muy increíbles, hasta que entré a su banda y estuve 10 años, casi 11, hasta diciembre de este año, que fue cuando, bueno, pues tengo que también que centrarme en mi proyecto y me vino bien también que ella quisiera cambiar un poco el proyecto más hacia el flamenco, el Brasil. Entonces, bueno, pues fue el momento para centrarme y terminar este disco. Y volver a retomar, digamos, poder concentrarte y no estar, porque debe ser una movida con giras como muy, muy grande, ¿no? Estar saliendo acompañando y trabajando con un artista internacional que está siempre tan al tope, digamos, cantando, ¿no? Con una agenda tan cerrada. Más que Así todo que, porque sí, a veces cuando estaba en tu casa decía, ¿dónde me tocará ir el mes próximo? ¿No? Porque claro. eran lugares muy insólitos. Los últimos conciertos, salió un concierto en Guinea-Bissau, en África, que era Guinea Ecuatorial, era una colonia española en su momento, y Guinea-Bissau fue una colonia portuguesa. Y había un concierto por el Día de Portugal, y nunca se había hecho un concierto en Guinea-Bissau, porque es el país número 10 en nivel de pobreza. Entonces, claro, nunca en mi vida pensé que iba a conocer Guinea-Bissau, ¿no? Y hacer un concierto en Guinea-Bissau, que de hecho no hay pianos en Guinea-Bissau, o sea, tuvieron que traer un piano eléctrico de Tanzania, creo que me dijeron que lo habían traído, no sé. Y todo el escenario, todo se llevó de ahí, y después la embajada nos invitó a una isla que está a unos, bueno, son como 2 horas de lancha, así, por el medio del océano, que, bueno, anécdota que se rompió la lancha, etcétera, pero es una isla que no tiene nada que ver con lo que es Guinea-Bissau, aunque es Guinea también, una isla medio para ricos, ¿es? Y estuvimos ahí invitados por la embajada, 3 días creo que estuvimos, que también fue una experiencia que vos decís, bueno, nunca pensé que iba a estar en estas islas Cisargas, creo que se llama, y te lleva la música, ¿no? Esos lugares, gracias a Dulce, que es una artista conocida en todo el mundo. Esa adrenalina de no saber dónde vas a ir, pues, o de conocer países que siempre quisiste conocer, como pueden ser, no sé, Francia, París, o tocar en el Olimpia de París, que tantos artistas nuestros tocaron en el Olimpia de París. Ahí, por ejemplo, Atahualpa debutó en París con Edith Piaf, ahí tocó Mercedes Sosa, tocó Astor Piazzolla, tocó Jairo. Es un lugar que subirte a ese escenario es como decir, bueno, quiero ver estos pasillos que pasaron acá, que pasó Edith Piaf, ¿no? Por estos lugares, y empezás a ver todos los artistas que estuvieron en ese teatro, y son lugares que la verdad que no había pensado que podía llegar. Obviamente me gustaría también ir a tocar con mis proyectos, pero como no es posible todavía, pues poder tocar eso, o el Concertgebouw de Ámsterdam, que también estuvo, por ejemplo, Mercedes Sosa, Rusia, no sé, países que nunca pensé que iba a poder estar. Bien, hacemos un cortecito, Juan. Bueno, y acabamos de escuchar
Pilar y Juan, que ha sido el tema que ha tenido difusión y mucha movida este año, que es donde está, podríamos decir, la célula madre de los temas de este proyecto, ¿no? La historia de Pilar y Juan, que son tus padres, en un bellísimo poema y una musicalización hermosa. Contanos un poco la historia y cómo se produjo esta canción. Bueno, mira, el primer tema que escuchamos, que era Quien Bayo, lo elegí como primer single del disco porque es un tema que habla que bajo el mar no existen las fronteras, ¿no? Entonces un poco el primer leitmotiv de este proyecto es ese, ¿no? Que la música es una, nos une, el idioma que sea, los ritmos que sea, al final la música es toda una, más allá del lenguaje que tenga cada uno para expresarlo, ¿no? Bueno, dejamos fuera el reggaetón. Todo lo demás. El lenguaje, esto lo dejamos fuera. Dicho esto, yo buscaba un tema para cerrar este disco que contara un poco esa historia de ida y vuelta de los inmigrantes, que en realidad mis padres le hicieron, porque mis padres se conocieron en Buenos Aires, pero se fueron con una mano tras otra adelante, por decirlo de alguna forma, y de alguna forma también volvimos a este lado, a pesar de haber trabajado mis padres 50 años en Argentina, volvimos un poco así, ¿no? Empezar otra vez de cero. Y esa historia, que se repite muchísimas veces, genera muchas cosas dentro de las personas, muchos cambios. De hecho, los inmigrantes cuando viajan, o sea, los padres de cualquiera de nosotros que puede ser italiano, español, tratan de no hablar de esos temas, hay que sacarles con un faucet cómo fue ese viaje, bueno, y un poco poner digamos, en primer plano qué fue lo que, un poco esa historia, hacer la historia a través de ellos, la historia en común de muchas de esas personas. Entonces le escribí a Jorge van der Molle para que si pudiera escribir sobre esta historia, sobre estas idas y vueltas. Y bueno, estuve esperando un año y pico, hasta que yo voy a tocar a Cosquín, uno de los años, me voy a Buenos Aires, y Luis Landricina, que le mando un saludo enorme, me invita a cenar, entonces me pregunta cómo va el proyecto, porque yo siempre le comentaba, grabo tal, y le cuento un poco esto, que estoy esperando para que Van der Molle me escriba este tema, que bueno, que hemos hablado, tuvimos muchas charlas, pero le costaba mucho un tema así medio a pedido, ¿no? Y bueno, cuando vuelvo de Cosquín, la Andresina me vuelve a invitar a cenar a su casa y me regala un escrito que había hecho, que es toda la letra del tema, pero sin escribirla en poesía, digamos. Era toda esa historia que está contada en Pilar y Juan, pero sin dividirla en estrofa ni en estribillo. Bueno, le pido permiso para pasársela a Van der Molle, y él, claro, la poetiza, le pone una música, y claro, pues yo cuando escuché eso la primera vez, o sea, me emociona incluso escucharla después de grabarla, de escucharla muchas veces, ¿no? Cada vez que estoy prestando atención a la letra, me vuelvo otra vez, me recuerda a mi propia historia. Y bueno, pues decidí sacarla como un single, pero también tenía que grabarla primero. Y hablando un poco con la Andresina, de quién podría cantar esa canción. A ver, Piero le había grabado a su padre, mi viejo, y qué bueno sería que Piero cantara a mis viejos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo convoqué a Piero, que tampoco lo conocía, una persona divina, muy abierta, y le conté que quería cantar este tema con él y con otros amigos míos, que son José Seña, Carlos Mancinelli, Diego Alberto, que estuviste hace poquito con él. Como hace dos, 3 semanas, sí, aquí en el programa. José Seña, y bueno, también vino de invitado Tito Amante, que es un acordeonista que conoció también a mis padres. Y bueno, pues con un arreglo de Popi Espatoco, nada menos, que fue pianista, arreglador de Mercedes, un tipo que es un musicacio amigo, pues toda esa conjunción hizo este Pilar y Juan, que decidí hacer un documental sobre eso. Lo iba a grabar un poco de otra forma porque quería ir a Asturias, a la casa que había sido mi papá, pero bueno, me agarró justo el confinamiento y todo el material que tenía grabado aproveché para estos 3 meses que estuvimos confinados para desarrollar ese documental, y bueno, y salió este tema que es tan bonito. Voy a sacar otro single ahora dentro de poquito, te adelanto porque no lo había dicho todavía, que es un tema que compuso Raúl Carnota, y
y Poppy Spatope, que se llama El Barco, un tema inédito, que habla de la primera sensación que tiene un inmigrante cuando llega al puerto de Buenos Aires, ¿no? Y dice: Argentina, abre tus brazos que van mis sueños cortando el mar, dice la letra, ¿no? Así que en breve también es otro de los temas así claves de este proyecto. Bien, bien. Y esto también, digamos, vos decías un documental, que es un video que ha estado circulando con mucha repercusión, ¿no? Nosotros conversamos cuando estaba saliendo, bueno, yo vi que estuvo como girando, aun cuando yo estaba bastante ausente de los medios y las redes, lo vi que estuvo girando como mucho, ¿no? ¿Cómo fue esa repercusión del lanzamiento? Mira, lo hice todo confinado, por lo tanto, lo que pude hacer fue todo a través de las redes, de muchas notas que salieron. De hecho, se enteraron de la radio pública de Asturias. Hay una radio pública digamos, en Galicia, que son, en España, como son comunidades autónomas, son como gobierno dentro de gobierno. Entonces, por ejemplo, Galicia son 4 provincias, Asturias es una, y cada una tiene su televisión y su radio pública. Bueno, pues de la radio de Asturias me llamaron y habían elegido a mi papá, que había salido de ese pueblito que se llama Nieves, lo habían elegido asturiano del día, porque eligen todos los días un asturiano así destacado, y al ver la historia de mi papá, de ese ida y vuelta, pues lo eligieron y después me hicieron una entrevista, muy linda, la verdad. Así que bueno, salió en el diario después de Asturias, se sacaron tipo páginas enteras, no era que sacaban un cuadradito, ¿no? Fueron todas, salió también en Buenos Aires, en el diario La Prensa también, sacó Daniel Sousa también una página entera, y después en muchas redes, en muchas páginas. Así que ya después paré un poco porque como tengo que seguir con lo que me queda el disco, estoy por empezar un crowdfunding ahora para poder editarlo, y estábamos con la finalización del diseño del packaging, que también es muy especial. No es un disco al uso, es una caja de viaje sería, donde adentro hay un pasaporte. Te lo voy a mostrar porque igual va a salir en unos días, entonces te lo puedo mostrar. No te voy a mostrar la caja para no perder la sorpresa, pero te voy a mostrar que adentro de esa caja, en lugar de haber un libreto del disco, va a haber un pasaporte que va a ser como este, Ay, por Dios, qué lindo que es. que marca los países que involucran este primer CD, que es Argentina, Cuba, España y Portugal. Y adentro es un libro de 65 páginas, que va a tener desde unas reflexiones de un historiador argentino especialista en la inmigración gallega, que es Ruy Farías, que trabaja en la Universidad de San Martín. Uh-huh. Es un tipo que escribió unos 25 libros sobre inmigración gallega. Va a tener un poema que me escribió un artista colombiano que vive en Santiago de Compostela, que se llama Samo Tamay, que me escribió una cosa hermosa que se llama Sonata del Sur. Vas a encontrar fotografías de 2 fotógrafos argentinos que me cedieron sus fotos de La Pampa, que son Marco Führer y Gustavo Levita. Vas a encontrar diseños exclusivos de cada uno de los temas. Por ejemplo, grabé un tema que se llama Ausencias, que es un tema en piano solo de Lilian Saba, y ese diseño es un piano en el medio del océano, ¿no? Que es un poco la idea de ese tema, ¿no? De encontrarte solo, un poco es un poco la idea que me vino a la cabeza cuando grabé ese tema. Y muchos de esos temas tienen, bueno, muchísimas fotos de grabaciones, diseños, ya te digo, diseño exclusivo, las letras. Yo escribí un texto para cada uno de los 18 temas que están en este disco. Y además va a salir un video de todo el disco, que también estamos trabajando en eso. Cada tema va a tener imágenes de grabación, además de los singles, que después sacaré videos también. Por ejemplo, El Barco va a tener un videoclip también, como tuvo aquí en Baixo. Un poco para darle importancia a cada uno de los temas del disco, ¿no? Creo que yo siempre soy de la idea de que el músico es una especie de pintor, ¿no? Que tiene sus cuadros, que cada tema de ese disco es un cuadro, y cada cuadro hay que dedicarle un tiempo y es una obra en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, como cada tema estaba muy pensado, con mucha elaboración, pues dedicarle un poquito a cada uno de esos temas, ¿no? Y después, bueno,
al final del disco, bueno, hay agradecimientos, están también un reconocimiento que me dio el Estado argentino a través de la Cancillería, que me lo dieron hace 2 años, por la labor de la difusión entre Argentina y Galicia. No es una cosa política, claro, No, es no, una no. cosa del Estado argentino, no tiene nada que ver ningún gobierno, digamos, solo el Estado. Y bueno, pues estoy muy contento por ese reconocimiento también. Bien, y justo yo estaba escuchando todos los detalles que venían en esta producción, en este disco, y me quedaba un poco picando que justo esto sale, es así como, podría decir como un testimonio, como un acto de rebeldía a esto de que estamos diciendo que todo va a pasar por lo digital, y vos no solo no sacás la cajita, sacás un cajón, digamos, ¿no? Hay como un trabajo muy, muy fuerte de inversión y de volver a pensar, digamos, de insistir con el concepto del disco como un todo, como un objeto de arte que tiene una completitud en un montón de elementos, ¿no? Para mí es tan importante lo de afuera como lo de adentro. O sea, es exactamente así. Yo creo que, además de ese pasaporte, la cajita tiene, bueno, el CD, obviamente, el CD, como se dice en Argentina, CD, pero tiene también un par de tarjetas como si fueran antiguas. Una va a tener el listado de los temas, otra va a ser medio para firmar, con unos diseños muy lindos, con el barco de que era de mi mamá, aparece el barco que es de mi papá también, fotos nuestras de cuando éramos más chicos, en el tema Pilar y Juan. Es que es mucho material para meter, entonces fueron sumando páginas y son 65 páginas para 18 temas del disco, ¿no? Creo que merece la pena porque es verdad que todo es digital, porque mismo las computadoras ya vienen sin el cosito para escuchar el CD, los coches vienen todos con Bluetooth, pero a mí siempre me gusta tener algo físico para mirar y remirarla. Me gusta mucho mirar los libritos de los discos, por eso cuando me dan un disco y tiene una hojita así, ya como que me desilusiona un poco, ¿no? Me gusta que me digan de dónde las fichas técnicas, hay muchas fichas técnicas también, porque pensá que algunos temas están grabados en 3 o 4 países, ¿no? Por ejemplo, mira, por decirte uno, ¿no? Pero, por ejemplo, yo grabé el piano del tema La Vida, que grabó Silvio Rodríguez, lo grabé aquí en Galicia varias veces, porque, bueno, fui mandándolo hasta que quedamos de acuerdo con el arreglo final. Después se grabó en Cuba la voz de Silvio, y después con la voz de Silvio y el piano me fui a País Vasco, que es aquí en otra comunidad autónoma, digamos, donde se grabó el cuarteto de cuerdas. O por ejemplo el barco, este que va a salir ahora, yo grabé el piano aquí en Galicia, y después grabamos la Orquesta Sinfónica, que es la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Santiago de Compostela, que son 50 músicos, grabaron en el Paraninfo en la universidad, que llevamos todo el estudio para grabar ahí en el Paraninfo, y después de eso fui a Buenos Aires y grabé a Julia Senko, que es la que lo canta, eh, ahí en Buenos Aires. O sea que después la mezcla pasó por Venado Tuerto, ahora está aquí de vuelta, o sea que muchas vueltas. Claro, claro, porque además exigió, hay un laburo enorme de producción, ¿no? En hacer esto, digamos, porque No no solo es... el hecho de invitar a alguien y de que sea parte del proyecto, ¿no? Yo les digo que se sumen al viaje, siempre les digo. Eh, que se sumen, que se embarquen, que se pongan la camiseta del proyecto. Y claro, hay gente que yo invité que nunca no conocía. A Piero, a Silvio Rodríguez, obviamente lo conozco porque es un artista internacional conocido, pero yo no lo conozco personalmente. Simplemente le hice llegar, tardé como 3 meses en hacerle llegar mi trabajo hasta que encontré el vínculo para poder, porque tampoco es que tengo, no se piensen acá que yo levanto la computadora y tengo la red de contactos del planeta, no, tengo que buscarla, la red, por eso a veces cuando me preguntan yo digo, a ver, los sueños hay que pensarlos sin ningún tipo de límite, ¿no? Ni que no voy a poder por lo económico, ni que no me conocen, ni que hay que trabajar, estudiar, formarse y tener una buena idea para poder desarrollar eh, un proyecto de esta magnitud, ¿no? Donde ya una vez que uno se embarca, ya el otro también quiere estar, ¿no? Entonces el otro también es un poco
eso, de que ellos tengan ganas también de estar. No es solo invitarlos por cumplir y tener un artista más sumado al disco, sino encontrar esa persona que puede llevar adelante esa canción dentro de este proyecto. Bien, te hago una última pregunta que estamos ya con... ¿Tenés ya las coordenadas del crowdfunding o todavía estás cerrándolo? El crowdfunding está hecho, pero no está todavía publicado, Bien. porque me falta terminar unos detallecitos, pero en cuanto lo tenga ya te lo pasaré. Perfecto. Si apenas lo tengamos, lo hacemos circular porque nos interesa que viajen estos discos también hacia la Argentina y poder tenerlos y poder escucharlos y disfrutarlos. Así que bueno, y esperamos volver a encontrarte acá, volver a tener, escucharte y bueno, y poder compartir estos espacios aquí de vuelta, ¿no? Que este viaje para vos sea más continuo y más fluido, ¿no? Esperamos que sea muy pronto entonces. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, con gente como vos es un placer trabajar porque ayudás a mucha gente como yo que estoy tratando de difundir mi trabajo. Así que muchísimas gracias por todo eso. Palabra de músico. En el Derivario.